Hola, vamos a ver los pasos a seguir para realizar la declaración de la renta del año 2016, que empieza el plazo el día 5 de abril y termina el 30 de junio. Nos metemos en nuestro navegador web. Una vez dentro, podemos teclear aeat.es, agenciatributaria.es, renta 2016, AEAT simplemente, agencia tributaria, nos va a salir de todas formas. Vamos a hacer la prueba tecleando aeat.es a ver qué es lo que nos sale. Como podemos comprobar, al teclear AEAT, lo primero que nos sale es la página de la agencia tributaria. Y también lo primero, a ver si enfoca bien, si quiere, bien, es el apartado de renta. Pero vamos a meternos en agencia tributaria porque quiero que veáis una cosa. ¿Veis? Automáticamente nos sale el icono de enlace de renta 2016. Vamos a meternos en él. Y nos va a salir esta página, que es donde está todo lo importante para hacer la declaración de la renta 2016. Vamos a meternos en calendario y vamos a comprobar las fechas. Nos sale el calendario en el que podemos irnos metiendo en la fecha concreta que queremos. Como veis, está marcado el día 5 porque hoy ya es día 5 y aparte, igual que está este del 4 de mayo, pues antes estaba el día 5, porque todos los que están marcados con cuadraditos alrededor quiere decir que hay algo importante, que es el principio o el fin para hacer alguna de las cosas de la declaración. Y tenemos que el día 5 es el inicio de los servicios telemáticos de borrador declaración y de información por teléfono de la renta. Tenemos la obtención del número de referencia del borrador y o los datos fiscales por internet con el sistema Reno y certificado o clave PIN. O también podemos llamar al 901 12 1224 desde el 5 de abril al 30 de junio, las 24 horas. Para confirmar el borrador por vía electrónica, tenemos que por internet, en el servicio de tramitación borrador Renta Web, es Renta Web porque este año desaparece el programa Padre y todo hay que hacerlo por la Renta Web, aunque sea con actividades económicas. Entonces, como iba diciendo, el servicio de tramitación borrador declaración es del 5 de abril al 30 de junio, las 24 horas. Eso por internet. Y si queremos llamar por teléfono, tenemos el 901 200 345 o el 91 53 56 6813 desde el 5 de abril al 30 de junio, de lunes a viernes de 9 a 9, donde nos atenderán perfectamente y muy amablemente. Para la modificación del borrador por vía electrónica, tenemos también por internet, que nos pone lo mismo, en el calendario este que sale en la página web, que es del 5 de abril, y también en los mismos números de teléfono,
901-200-345 o 91-535-6813. Desde el 5 de abril al 30 de junio, de lunes a viernes, de 9 a 9 de la noche. Para presentar las declaraciones de la renta 2016 confeccionadas con la renta web, que ya veremos en otro vídeo cómo se hace, es desde el día 5 de abril al 30 de junio, las 24 horas. La presentación de declaraciones del patrimonio, pues también tenemos del 5 de abril al 30 de junio. Y el servicio telefónico de información tributaria, en este caso sería el 901-335533 o 91-5548-770, de lunes a viernes de 9 a 19, o sea, de 9 a 7 de la tarde. Y permanecerá durante todo el año porque es un servicio de información tributaria básico. Esto no es para presentar la declaración, sino para dudas. ¿De acuerdo? Vale. Tenemos luego otra fecha importante, el día 4 de mayo del 2017, que es el inicio de servicio de cita previa, que es cuando se puede empezar a pedir cita para la confección de las declaraciones y modificación de los borradores. Puede ser por internet las 24 horas, del 4 de mayo al 29 de junio, o por teléfono en el 901-223344 o 91-553-0071, de 9 a 7 de la tarde, del 24 de mayo al 29 de junio. Bien, he dicho que esto era para pedir cita. No es para pedir cita para que nos atiendan para otra cosa. Es para hacer la declaración de la renta. Y se pide a partir del día 4 de mayo. Luego ya tenemos el día 11. El día 11 de mayo es el inicio de la atención presencial, la confección, modificación y presentación de borradores, declaraciones en oficinas, donde también nos atienden muy amablemente. El inicio del servicio de confirmación y modificación de borradores en las oficinas de la Agencia Tributaria y de otras administraciones, comunidades autónomas y corporaciones locales que colaboran con la prestación de este servicio previa cita desde el 11 de mayo al 30 de junio. También tenemos el inicio del servicio de confección de presentación de declaraciones en oficinas de la Agencia Tributaria y de otras entidades colaboradoras, comunidades autónomas, ayuntamientos, registros, etc. Desde el 11 de mayo al 30 de junio, igualmente. Es necesario concertar, es muy importante que es necesario concertar cita previa por internet en la web de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o llamando a los teléfonos 901-223344 o al 91-553-0071, de lunes a viernes de 9 a 19 horas, desde el 4 de mayo al 29 de junio. Vale, pues ya hemos pedido nuestra cita, que la podíamos pedir desde el día 4 de junio. Teníamos también que podíamos iniciar los servicios telemáticos del borrador declaración a partir del día 5 de abril. Y aquí tenemos que el día 11 empezábamos a poder ir a una oficina para que nos confeccionasen la declaración de la renta, nos ayudasen a confeccionarla, pero siempre con cita previa. Luego tenemos unas fechas límites, que estas son: el 26 de junio del 2017 es la fecha límite de domiciliación bancaria,
O sea, es el último día que se puede presentar declaraciones con domiciliación bancaria. Esto es porque como la renta termina el día 30, pues tiene que dar tiempo a que las entidades colaboradoras reciban la correspondiente documentación. Bueno, luego tenemos el día 29 de junio, que es el último día para solicitar cita previa para atención en oficinas. Fíjate, un día antes de que se termine el plazo para presentar la declaración de la renta. Y luego tenemos el 30 de junio, que es el último día de campaña de renta. Último día para presentar borradores, declaraciones de renta 2016 y patrimonio del 2016. Y aquí tenemos el fin de campaña de renta 2016. Luego sí que vamos a tener una cosa que hay que tener en cuenta. Finaliza el día 30 de junio la renta del 2016, pero si nosotros fraccionamos la declaración de la renta, que ya lo explicaremos en siguientes vídeos, al domiciliarlo, el día que nos van a cobrar va a ser el 30 de junio. Ojo, al domiciliarlo. Al domiciliarlo lo presentemos el día que lo presentemos, el 30 de junio, si nos sale a pagar, es el primer plazo. Y el 6 de noviembre de 2017 es el último día para realizar el segundo plazo de la cuota del impuesto sobre la renta 2016. O sea que nos cobrarían la primera parte el 30 de junio del 2017 y la segunda el 6 de noviembre de 2017. Si lo hemos domiciliado, pues directamente lo pasarían por la cuenta bancaria. Y aquí termina el calendario de fechas de la declaración de la renta. De todos modos, luego dejaré el enlace para que podáis acceder a ello.